Hola, hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Hoy 19 de noviembre, siendo las 7 de la noche exactamente acá en Perú. Agradecer a Dios por un día más, la posibilidad de podernos reencontrar a través de Evolution 360 con el programa de preparación física. Una segunda parte de un tema que nos dejó a todos con muchas interrogantes y creo que incluso terminando el programa aún nos va a seguir dejando con menos dudas, definitivamente, pero más ordenados, sobre todo en los pasos que nos toca dar a través de este tema que se llama el entrenamiento funcional. Como tenemos como invitado una vez más al profesor Diego Galván, ya un amigo de la casa y un amigo personal, a quien saludo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar acá en esta segunda parte. Muy buenas noches, Alfredo. Nuevamente agradecido por esta oportunidad de compartir la segunda parte de este bloque o este tópico muy interesante que es el entrenamiento funcional, sea aplicado para los deportes colectivos, individuales o para las personas que no realizan ningún tipo de deporte. Saludar a todos los participantes que nos están viendo. Vamos a finalizar este tema muy importante con algunos contenidos más puntuales para que de esta forma todos puedan llevarse con una caja de herramientas bastante amplia que les pueda permitir trabajar en el día a día, tanto con sus deportistas o personas que no son deportistas. Así que, Alfredo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y en cuanto gustes arrancamos con este tema que la gente está esperando que iniciemos. Sí, correcto. Y rescatar algo que dejamos en visto la semana pasada, bueno, que dejaste en visto la semana pasada, ¿no? Que, que normalmente estamos usando este lenguaje del entrenamiento funcional con mucha libertad, ¿no? Exactamente. El, levantamos una mancuerna, ya es un entrenamiento funcional, saltamos una valla, jalamos una liga, nos sostenemos de un TRX, o sea, estamos utilizando de manera muy libre, ¿no? Esta terminología y lo estamos relacionando con el entrenamiento funcional. Y algo que dejamos claro la semana pasada es que no necesariamente todo lo que hacemos nos lleva a ese entrenamiento. Puede ser una actividad general, pero ¿qué es realmente el entrenamiento? O sea, ¿por dónde debemos transitar y qué es lo que debemos hacer para que asumamos que lo que estamos haciendo, ¿no? Definitivamente es un entrenamiento. Eso esa es la clave. Ahí yo creo que ahí es el aporte que vamos a buscar darle a todos los que nos siguen, ¿no? Y que, bueno, cualquier duda, interés que se pueda generar, siempre va a estar abierta el canal para poder solucionar y despejar cualquier duda. Así que, bueno, vamos, Diego, Sí, a la tal cual. continuidad del tema. Vamos a esperar que nos compartan la presentación. Y sí, tiene razón, Alfredo. Lamentablemente ese término se ha prostituido de forma incorrecta, ¿no? Ahora, por usar una banda elástica o algún implemento, alguna superficie inestable, pensar en que ya es un entrenamiento funcional. La semana anterior fuimos bastante claros en el marco teórico, donde básicamente hicimos una limpieza de concepto, pero siempre teniendo en cuenta que no somos quien para hacer una definición no insuperable. Consideramos nosotros que tanto el ejercicio podrá tener una función que sea de forma positiva, tenga ganancia para una persona, pero como así también que este ejercicio o esta herramienta podrá ser afuncional, o sea, que en vez de alcanzar algunos objetivos que estamos buscando, vamos a tener posibles riesgos de lesiones o simplemente no hay una mejora del rendimiento. Partiendo en esta presentación, es una pirámide muy interesante que Gray Cook lo habló en el 2010, que la llama pirámide del rendimiento deportivo. Particularmente es una de las que normalmente utilizo para focalizar u orientar mi trabajo. Todo va en función de la población en la que uno trabaja y el nivel en el que se encuentra el deportista. Pero esto que es más interesante, que les puede servir para todos los entrenadores que están trabajando en deportes colectivos, individuales, preparadores físicos, personal trainer, porque te da un panorama bastante amplio sobre cuál es lo que
es la primera base de esta pirámide, ¿no? Todos nosotros siempre buscamos mejorar el rendimiento del deportista, mejorar sus saltos, su fuerza máxima, su fuerza explosiva, etcétera, pero no tenemos en cuenta quizás algunos detalles que para yo tener mayor aplicación o mejorar mi potencia en el deporte, yo necesito de una base, ¿no? Si bien todos estamos de acuerdo que la fuerza es la madre de todas las capacidades, yo necesito una base de fuerza para que esta base de fuerza me permita a mí aplicarlo de forma específica de acuerdo al tipo de deporte que yo realice. Pero para llegar a eso, primero tenemos que centrarnos en lo que es la primera base de la pirámide, que son los fundamentos del movimiento. Los fundamentos del movimiento se orientan a lo que son a presentar los rangos de movilidad que deberíamos tener, los niveles de estabilidad, los niveles de simetría y de control motor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a agregar un ejercicio de potencia, muy posiblemente, a un deportista que no tenga control motor, que no tenga estabilidad en sus articulaciones, que no tenga muy bien trabajado la zona media, que no tenga la relación de fuerza en la parte anterior como en la parte posterior, como también en lado derecho y lado izquierdo. Quiere decir que si yo aplico un estímulo muy complejo en un deportista o en una persona que no tenga una buena base, que son los fundamentos, muy posiblemente vamos a generar un riesgo de lesión en este deportista. Ahora, siempre, y digo lo mismo, todo va a depender en la situación en la que nos encontremos. Si estoy con muy poco tiempo para competir, muy posiblemente la primera base se deja de lado. Es por eso que esta base se puede aplicar tanto para las planificaciones a largo plazo o para los que también están trabajando en las etapas formativas, ¿no? Si estamos trabajando en etapas formativas, nos podemos dar el lujo de empezar con lo que es la primera base de la pirámide. O sea, lo ideal sería empezar con los fundamentos del movimiento, pero también somos conscientes que a veces por el calendario de competencia no nos da la posibilidad para planificar de esta forma. Sería lo correcto, pero muy posiblemente nos salteamos esta parte y de frente pasamos a los trabajos específicos o muy posiblemente en la parte general con 4 o 6 semanas a lo mucho y más énfasis en la parte específica y luego competitiva. Luego, en la segunda base de la pirámide, nos indica que son las capacidades del movimiento, ahí llámese fuerza, agilidad, potencia, resistencia, flexibilidad. Esto no quiere decir que en la primera base de la pirámide no vamos a trabajar la fuerza, la potencia, la resistencia. Claro que la podemos ir trabajando, pero el foco de la primera base está en darle esta estructura a esta persona, a este deportista, que tenga la misma fuerza de cuádriceps con la misma fuerza de isquiotibiales, que tenga la misma simetría el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, es lo más importante. ¿Para qué? Para que cuando trabajemos sobre la potencia, la fuerza específica, realmente haya mejoras. Si no, muy posiblemente no encontraremos las mejoras que estamos buscando. Y la última base, la última... Sí. Una consulta antes de que entres en esa última base. Un poco para ordenar y despejar un interrogante que me ha surgido, ¿correcto? Que puede haber surgido a lo mejor en los que nos acompañan. El calendario nos lleva a que ya empecemos este tipo este desarrollo, el desarrollo de esta pirámide. Claro. Como bien decía, ¿no? La tenemos cerca. Y no nos da el espacio para que la base primaria la podamos desarrollar. Perfecto, pero no quiere decir que no la vayamos introduciendo en la base que estamos generando, ¿no es cierto? No es que la obvies. Claro. ¿O sí la obvias? No, tal cual, no se obvia porque indudablemente, como bien decía, a veces los que estamos trabajando en competencia, en deportes competitivos, muy posiblemente por el calendario deportivo no nos da la posibilidad de construir una base más amplia. Correcto. Y nos tenemos que saltear a la segunda etapa, que es las capacidades, pero esto no quiere decir que no vayamos a trabajar movilidad, estabilidad, simetría, control motor. Claro que la vamos a trabajar, pero se pondrá más énfasis, ¿no? En la potencia, exactamente. Ahí entra a tallar también un detalle que lo mencionabas la semana pasada, ¿no? Que a mí me quedó claro, es el tema de el sexo, la edad, rango de lesiones, años de competencia o de vida deportiva que también tiene el deportista, ¿no es cierto? Porque entra también en la evaluación y en el análisis
del desarrollo individual y por ende el desarrollo colectivo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Perfecto. Indudablemente, todo va a depender mucho del nivel de la deportista. Y para conocer este nivel y las condiciones, como bien lo mencionamos la semana anterior, parte de las evaluaciones iniciales que todo entrenador preparación físico tendría que tener la posibilidad de generar esta prueba, Correcto. ¿no? La idea, Dejar en claro solamente para que entendamos, ¿no? La semana pasada hablábamos del entrenamiento funcional en el aspecto global, ¿correcto? Hoy estamos hablando del entrenamiento funcional dentro del rendimiento deportivo, ¿no? O sea, ya estamos subiendo un eslabón en cuanto a la información que se está proporcionando. En algún momento también tocaremos el tema sobre el ama de casa, sobre la persona claro, sedentaria que también practica su deporte, ¿no? Por un tema más de salud, ya tocaremos, pero ahora hemos entrado en la fase del rendimiento deportivo. O sea, ese entrenamiento funcional, ¿cómo lo introducimos dentro del rendimiento? Para perfecto. Ahí dejarlo. vamos a llegar a justamente sobre las diapositivas posteriores, vamos a mostrar cómo aplicarlo realmente al contexto en el que estamos trabajando mediante un macrociclo integrado que se puede aplicar muy posiblemente en algunos deportes cuando el calendario es muy corto, o un ATR que también es similar al macrociclo integrado que le vamos a explicar nuevamente en las diapositivas que están más adelante. Y el último bloque de la pirámide nos habla que son las habilidades del movimiento, ¿no? Ya la parte específica del deporte, es ahí donde ya estamos entrando en la parte competitiva, ¿no? Y fíjate ese ordenamiento de la pirámide, mientras más amplia sea esta base de la pirámide, el pico del rendimiento será mucho más alto. Pero también somos conscientes, como bien lo estaba mencionando el profesor Alfredo, es que a veces no tenemos todo el tiempo que estamos buscando. Indudablemente, para que la pirámide sea óptima, consideramos que el trabajo interdisciplinario, fisioterapeuta, preparador físico, entrenador, es de suma importancia, ¿no? Es imposible quizás buscar el alto rendimiento cuando no estamos frente a un trabajo en equipo. Entonces, todos los profesionales que estamos involucrados en el deporte, cada quien desde su espacio deberá aportar sus necesidades, sus objetivos para en pro del deportista. Totalmente de acuerdo contigo. Con la siguiente presentación, por favor. Totalmente de acuerdo contigo, porque este es un punto importantísimo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época, leía ayer exactamente, el liderazgo actual, ¿no? O sea, el liderazgo en pleno siglo XXII, mira lo que dicen, ya ni siquiera XXI, porque este tema del COVID nos ha llevado, pero a muchas aceleraciones. Eh, y nosotros lo que tenemos que entender es que el todista, el todo lo sé, todo lo hago, no permito que nadie esté a mi alrededor, el todista definitivamente ya no tiene espacio en la sociedad del deporte. Definitivamente la especificidad ante las situaciones que nos ha tocado vivir, a ti te está tocando vivir, conversábamos ahora antes de empezar el programa, ¿no? Claro. El retorno a las actividades ya en campo, ya presenciales con las chicas del voleibol, imagínate, pues casi 150 días o más probablemente, y tener que volver al escenario ya del campo, no es menos, y es una suma de análisis Exactamente. y de evaluaciones permanentes. Entonces, ese trabajo multidisciplinario hay que darle el real valor porque bueno, siempre fue todo, pero hoy tiene más relevancia. Sí, creo que pasa mucho en los preparadores físicos, entrenadores o fisioterapeutas, o cada quien de su profesión, muchas veces el egocentrismo, el no dejar que otro profesional involucre o se vea involucrado, mejor dicho, en el espacio que engloba en la mejora del rendimiento del deportista. Muchas veces pensamos que todo lo puedo solucionar yo, todo lo puedo hacer, y lamentablemente no somos No es todólogos, así. ¿no? No Así podemos es. abarcar todo, ¿no? Es imposible. Entonces, el preparador físico se encarga de mejorar el rendimiento, el fisioterapeuta se encargará de la prevención de lesiones, pero siempre en comunicación con el preparador físico, el Correcto. nutricionista así y así sucesivamente, porque de esta forma se puede trabajar mucho mejor y sobre todo el riesgo de lesión va a disminuir bastante, ¿no? Bastante. Esta es otra pirámide que es muy interesante, que también la comparto del profesor Tudor Bompa,
autor conocido que tiene varios libros publicados en español sobre metodología del entrenamiento deportivo, planificación, etcétera. Y esta pirámide es similar a la anterior, pero con otro enfoque y nos indica en el lado izquierdo las etapas de desarrollo. Quizás esta pirámide se puede aplicar bastante bien para los que están trabajando en etapas formativas, en academias, en equipos que todavía infantiles, ¿no? Incluso personalmente la estoy utilizando bastante, o por lo menos la direcciono de esta forma mi trabajo. Todos nosotros los que estamos trabajando en categorías juveniles, siempre criticamos o pensamos que en la etapa formativa deberían recibir toda la parte multilateral. ¿A qué nos referimos con el desarrollo multilateral? El desarrollo multilateral en la etapa infantil engloba todas las habilidades básicas, cómo correr, saltar, lanzar, trepar, las capacidades físicas condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, sea con diferentes estímulos, con el propio peso del cuerpo, pelotas medicinales, bandas elásticas, mancuerna. También las capacidades coordinativas como la coordinación, la agilidad, la velocidad de reacción simple, compleja, el esquema corporal, la noción tiempo-espacio, lateralidad, esquema corporal, son capacidades que en la infantil, en esta primera base, se deberá poner mucho énfasis con el objetivo de construir un deportista a largo plazo para que cuando ya llegue a la etapa y juvenil, la etapa de 14 años para adelante, podrá especializarse en el deporte que él decida hacerlo. ¿Por qué? Porque esta primera base, mientras nosotros le brindemos todo un abanico de herramientas, de ejercicios, de diferentes variantes, mientras más amplia sea esta base, el deportista cuando decide escoger un deporte, se va a dar cuenta que tiene todas las herramientas que él ha trabajado en la etapa infantil. Pero muchas veces esta etapa infantil no solamente se trabaja en los colegios, sino también para los que están trabajando en la academia. Pero también somos conscientes que hoy por hoy esta pirámide muchas veces se ha invertido, ¿no? Creemos que cuando están en la etapa infantil ya estamos haciendo un entrenamiento especializado. Y lamentablemente eso no hay forma de revertirlo, porque ya las competencias que hay, cantidades de competencias que hay en etapas infantiles, es sumamente abismal. Entonces, indudablemente, para los que ya están trabajando en etapa formativa o etapa competitiva, en etapa infantil, tendremos que también brindarle un desarrollo multilateral y un entrenamiento específico de acorde al deporte, ¿no? Esta pirámide básicamente nos habla o nos indica de cómo poder trabajar cuando estamos trabajando desde etapa formativa, ¿no? La primera base, el desarrollo multilateral, que es similar al anterior, ¿no? Luego, el segundo bloque de esa pirámide es el entrenamiento específico, el entrenamiento especializado, que ahí indudablemente ya va lo que tiene que ver con el deporte en sí, para luego llegar a la última, al pico, que es el alto rendimiento, ¿no? Sí, sí. Siempre... Hay un detalle importante que justo lo acabas de tocar y que es quiero marcarlo, a ver, coordinarlo contigo, básica. Hay jóvenes, o sea, por ejemplo, te hablo del fútbol en particular, ¿no? Yo creo que uno dice que aparezcan futbolistas a más tempranas edades, ¿no? Y estás enfocado a que el trabajo en los clubes sea eso, ¿no? A que tengan la mayor cantidad de jugadores que debuten a más temprana edad y que prolonguen, por lo tanto, el mayor tiempo su posibilidad de carrera deportiva. Está bien, probablemente eso sea el enfoque desde el punto de vista del fútbol, pero desde el punto de vista de la maduración, a lo mejor no necesariamente a los 16 años tienes esa maduración acorde para que se pueda entender qué es el alto rendimiento. Entonces, está claro determinar de que la maduración, más allá de la edad, no necesariamente está relacionada con la edad, ¿no es cierto? Exactamente, sí, esto habló mucho de lo que son los Tanner, Malina y colaboradores que hicieron una diferencia entre la maduración y el crecimiento, y esto en las mediciones antropométricas, radiografía de muñeca con endocrinólogos, se determina realmente si el deportista posiblemente tenga de edad biológica o cronológica 11 y su edad sea realmente, o de repente tenga 13, 14 o de repente tenga menos, ¿no? Y eso en las detecciones de talento en edades tempranas muchas veces se confunde, ¿no? Deportistas que quizás es el más alto de todos
el grupo es el que más corre, el que más fuerza tiene, el que más potencia aplica, pero quizás su maduración ha sido muy antes en comparación de los otros. Entonces quiere decir que cuando sus pares terminan de madurar, crecer, incluso lo sobrepasan a este que maduró de forma muy temprana, ¿no? Eso es la diferencia entre lo que es la edad biológica y la edad cronológica, no necesariamente. Incluso hay un detalle en particular a tomarlo en cuenta. Mira, justo entre esas etapas que mencionas, entre el desarrollo multilateral y esa línea sensible, probablemente poco visible, para poder saber en qué momento pasas a hacer ya ese entrenamiento especializado, ¿ok? Porque es tan fino que no necesariamente es que dices, bueno, ¿y en qué momento paso? Pasa mucho por la evaluación, pasa mucho por las etapas de maduración y de crecimiento que se vayan teniendo, pero sobre todo del aprendizaje. A ver, si nos enfocáramos en el voleibol, que tú conoces más del tema, ¿no? Tomas a niñas o niños, igual, porque niñas o niños, entre 8 a los 12 años, por decirte, ¿no? Y resulta que entre los 8, cuando empezó a trabajar contigo, tuvo ciertas características físicas naturales de él o de ella. Pero resulta que a los 10 años creció de una manera. Y resulta que a los 12 creció de otra manera desmedida. ¿Me entiendes? Entre los 8 y los 12, porque tú asumiste era un bloque de 4 años, se produjeron crecimientos físicos y también crecimientos desde el punto de vista cognitivo grandes. Ahí viene otro detalle también, más allá de la valoración del entrenamiento que le estamos buscando dar, es que en algún momento, mientras más temprana edad, más información haya recibido, puedes canalizar procesos de retroalimentación. Pero mientras más tarde sea el inicio de esas actividades, cuando se producen estas situaciones, lo que tienes que hacer es una alimentación de información. La importancia de empezar a más temprana edad, sin que sea específico el deporte, simplemente brindando información del deporte y de la actividad en general, pero la importancia de hacer cosas a tan temprana edad y la importancia que tiene el no hacerla. Sí, tal cual. Y pasa mucho, por ejemplo, que yo también trabajé mucho tiempo en el básquetbol y ahora en el voleibol, y se veía mucho que en etapa infantil al más grande ya se le especializaba en una posición en la que se determina por su estatura. Y lamentablemente a veces las competencias te obliga muchas veces, los torneos te obligan a que tengas que determinar quién será el jugador más alto para que juegue pívot, o en el voleibol quién será la más alta para que juegue central. Pero no sabemos si esta deportista o este futuro deportista, cuando llegue en la etapa de los 14, seguirá siendo la más alta o de repente a la más baja. Entonces, por eso que Tudor Bompa hablaba, ¿no? Que en la etapa infantil el desarrollo multilateral es fundamental. Entonces, yo que trabajé en el básquetbol, a todos los niños pasar por todas las posiciones, con todas las habilidades, desde armador, alero, pivot, todos dominar el dribbling, el doble ritmo, medio ritmo, las canastas pasadas, en el voleibol igual, porque de esta forma le estamos dando muchas herramientas a este futuro deportista para que cuando busque el entrenamiento especializado diga, bueno, ahora me voy a especializar en qué deporte y en qué posición. Y ya tiene todas las herramientas que el entrenador le ha brindado. Entonces, este deportista tiene una caja de herramientas bastante amplia, ¿no? Correcto. Bastante amplia y sabe qué herramienta va a tomar en el momento que se necesite. Mira, si no tú tocaste un tema del básquetbol y el cuerpo se me escarapela porque yo tengo un lazo familiar con una de las personas más importantes que el básquetbol en el Perú tuvo, ¿no? Mi abuelo materno, Fernando Córdoba, fue entrenador de la selección peruana de básquetbol, fue uno de los fundadores de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol de Perú. Ya no está en vida, ya no nos acompaña, pero siempre está el recuerdo latente de él, y una de las personas que influyó mucho en mí, sobre todo. Y él decía algo que era importante para el básquetbol, ¿no? Él decía, el básquetbol es uno de los deportes, puedes enfocarlo en muchos, ¿sabes? Pero me decía, el básquetbol es uno de los deportes que por el tipo de movimientos que se genera, si tú los enmarcas en tres niveles, en 3 grados, siempre te va a salir bien, me decía. Por ejemplo,
Yo no sé por qué le llaman doble ritmo, decía él, cuando son 3 tiempos, pero le llaman Sí, doble ritmo. Cuando tú haces un pivot, me decía, tú haces un pivoteo, ¿no? El pasar de un lado, pasarla a la otra y generar la acción son 3 tiempos. O sea, tal si cual. tú lo marcas en ritmo, me decía, toma el básquetbol y lo haces para el fútbol, para el vóley, para la natación, y enmárcalo en 3 tiempos, lo hace entender mejor. Yo fui árbitro de básquetbol. Mira, en mi época universitaria se me ocurrió arbitrar básquetbol para poder generar ingresos mientras estudiaba la carrera. Claro, Pues yo estudié la carrera claro. en Chile y llegué a ser árbitro federado. Y siempre me acordaba de eso. Después tuve un profesor en la universidad que me decía lo mismo, ¿no? Sergio Medina me decía los 3 tiempos. Y decía, el doble ritmo, impresionante, doble ritmo, no sé quién le puso, pero son 3 tiempos. Y Sí, cuando tal cual. arbitraba, me enfocaba en los 3 tiempos. Y mira, justo lo que tú mencionas, ya entrando en nombres que tienen que ver con la metodología, se le llama secuencia metodológica, yo así lo denomino, ¿no? La secuencia No, metodológica, el movimiento desglosado en 3 tiempos. Entonces, cuando uno habla de entrenamiento funcional, ¿no es cierto? En cualquiera sean las acciones que tú vayas a generar y en cualquiera de esos lados, de esos estadios de las pirámides que ha mencionado, si tú te metes en la cabeza, yo soy un ama de casa, yo soy un taxista, cualquier persona sedentaria, me gusta ir a jugar el fin de semana con mis amigos. Muchachos, cualquier tipo de actividad que tú generes, deportiva, oficial o no deportiva, oficial, eh, desglósala. No hay tal cual. necesidad de hacer el movimiento, más allá de que sea continuo, lo puedes desglosar. Disculpa, si no que tocaste No, más que no, me no. acordé de ese tema. Sí, sí, entiendo, no te preocupes. Sí, indudablemente, y comparto con lo que mencionabas de los 3 tiempos en el básquetbol, porque yo también fui entrenador y también jugué básquetbol aquí en la liga, y sé lo que es el propio deporte, lo he vivido. Entonces, creo que me parece muy buena el aporte que has brindado, y también para el público les puede ayudar a ampliar un poco más el paradigma, no solamente del deporte, sino también del entrenamiento específico, o en este caso lo que estamos buscando, el entrenamiento funcional. Correcto. Nos vamos con la siguiente Vamos a la presentación. siguiente. Buen tema, la verdad, Sí, la digo, verdad que vamos a terminar el día de hoy y nos va a dejar, pero bueno, tú me sí, decías sí, al principio, profe, en dos partes hay que desglosar un tema de seis sí, sí, meses, sí, probablemente, sí, ¿no? posiblemente. Ahora, esta pirámide, esta quizás es la que se va acorde más a la realidad en la que estamos trabajando. Y seguro muchos de los que están aquí presentes se preguntarán, bueno, profesor, ya entendí el concepto del entrenamiento funcional. Ahora, ¿dónde lo pongo? ¿No? ¿En qué parte lo hago? ¿En la parte competitiva? ¿En la parte general? ¿En la parte específica? Bien, y esa es una excelente pregunta y la vamos a responder de esta forma. Nosotros utilizamos esta pirámide, pero que yo la llamo macrociclo integrado, ¿no? Es una propuesta de un autor que se llama, un entrenador también, Horacio Anselmi, que personalmente lo conozco, hemos hablado mucho de preparación física, y uno siempre en las conversaciones, siempre uno toma las herramientas que más de repente les pueda servir para aplicarlo en el deporte en el que uno se encuentra. Igual, cuando uno lee muchos libros a diferentes autores, uno siempre trata de captar lo positivo, lo que realmente me puede dar resultado, o me pueda funcionar. El entrenamiento funcional, en este caso, yo lo coloco en el bloque inicial, que es la etapa general, ¿no? En el periodo general, como los conocemos en la mayoría de los libros de planificación, que lamentablemente esos libros de planificación del deporte son de deportes individuales y no de deportes colectivos. ¿No? No hay todavía mucha bibliografía en lo que es planificación para deportes colectivos. ¿No? Lo que nos hablan estos libros antiguos de Tudor Bompa y Yuri Berkochanki son planificaciones básicamente para deportes individuales. Ahora último ha salido un libro de planificación para deporte en equipo de Paco Soirulo, que tiene herramientas muy interesantes para poder llevarlo a cabo. El entrenamiento funcional lo colocamos en el bloque general, el periodo general. ¿Qué nos vamos a encargar en este periodo? Lo que nos vamos a encargar es concientizar y ganar solidez en zona media, ¿no? En los abductores y rotadores de cadera y en los estabilizadores de las escápulas. Prácticamente el entrenamiento funcional tenemos que concentrarnos en, primero, garantizar esta estructura que se encuentra en nuestro centro del cuerpo. Algunos lo llamarán como el entrenamiento del pilar, zona media, estabilidad lumbopélvica, core,
El nombre es lo de menos. La idea es respetar un proceso y realizar correctamente los ejercicios que va en mejora de la estabilidad central para la movilidad distal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo bien estable la zona central de mi cuerpo, al momento de los gestos específicos en las transferencias voy a tener mejor control y estabilidad de mi zona central, porque generalmente se le llama que la zona media o el core transfiere la fuerza hacia miembro inferior y hacia miembro superior. Por eso el punto de partida es asegurar que esta zona media esté fuerte, que esté estable y trabajarla en todas las direcciones. Hoy por hoy se ha puesto muy de moda de los ejercicios antimovimiento, ¿no? Antiflexión, antiextensión, antirotación. Es simplemente una propuesta más, pero en el deporte no existe antimovimiento. En el deporte situacional, el deporte colectivo, el deporte donde hay mucho contacto, no existe antimovimiento. Si bien tienes que perturbar y resistir a un movimiento de rotación, pero en el deporte existe rotaciones, existen flexiones, hiperflexiones, hiperrotaciones, o sea, no tenerle miedo a trabajarlo. Lo que pasa es que a raíz de un autor que se puso muy de moda, se llama Stuart McGill, que tiene su libro en español que se llama El mecánico de la espalda, él decía que los clásicos abdominales o los clásicos crunch son lesivos para la columna a tal punto de generar una hernia de disco. Pero nadie se preguntó por qué lo dijo y su postura basa de un estudio científico que él realizó, pero lo hizo con columnas de cerdo. O sea, ni siquiera lo hizo con deportistas y este es un gran problema. Muchos de los estudios que se publican son realizados en poblaciones que no están ligados al deporte o en personas que no son deportistas. Y la realidad es esta, porque ningún deportista, ningún club deportivo, ni un equipo profesional de fútbol o de básquetbol va a prestar a sus jugadores para hacerle un estudio experimental porque tenemos que entrenar para la competencia. Tal cual, Entonces, tal cual. muchas veces citamos bibliografía, tal autor dice esto, que no se debe hacer eso, tal autor dice que no debemos hacer este movimiento. Entonces prácticamente no hay que hacer absolutamente nada. O sea, Y ahí, para terminar ahí, Alfredo sí, termina. Este autor dice, flexión de tronco es lesivo para la columna, te sale una hernia de disco. Bueno, ahorita todos estamos sentados en flexión lumbar. A nadie le sale una hernia por estar sentado. No puedo girar el cuello porque si no me sale una hernia. No puedo amarrarme la zapatilla porque estoy haciendo flexión de tronco. Entonces, uno diría, entonces no hay que hacer nada. El propio deporte es un movimiento de hiperextensión, de flexión, de rotación. O sea, el gran problema pasa en estudiantes o entrenadores que recién se inician en el mundo de la preparación física es que lo afirman taxativamente o simplemente copian y pegan lo que aparece en las redes sociales y dice, entrena antimovimiento, anti-extensión, anti-rotación, anti-flexión lateral. Y lo otro no porque lesiona. Entonces, eso está mal, ¿no? Porque no estamos correcto. simplemente analizando y pensando, ¿no? Nadie dice que la propuesta que da de los antimovimientos no sirve. Claro que puede funcionar, lo podemos complementar, pero tampoco dejar de lado los otros ejercicios porque muchas veces la situación del juego, la situación del propio deporte obliga a que tengas que rotar, girar, hiperextenderse, hiperflexionarse, y es así, el deporte es así. Mira el deporte de la gimnasia hace Imagínate. hiperextensión todo el tiempo, el voleibol para el momento del taque hace hiperextensión de columna lumbar, o sea, es así las características del deporte. Hay detalles en el deporte, quería complementar lo que estabas mencionando y me parece correcto porque hay detalles en el deporte que la situación hace que el movimiento sea para la biomecánica, sea impresionante, salga del contexto. Entonces, ¿cómo llegas a esa amplitud del movimiento? Y además efectiva, ¿no? Hay un video, claro, ahora circula, incluso yo lo he usado en algunos momentos, en algunas presentaciones. Hay un salto de Cristiano Ronaldo impresionante, golpeando, haciendo un gesto con golpe de cabeza, jugando por la Juventus. Pero ese mismo salto, en el Mundial del 66, Pelé, y luego en el Mundial del 70, Pelé también lo hizo. O sea, y eran deportistas que a lo mejor no tenían esta secuencia de entrenamiento como la que hoy tenemos, pero que eran Claro. movimientos naturales, ¿no? Y uno dice,
caramba, qué salto que el tipo empleó, qué movimiento que el tipo empleó. Mira, supo caer. O sea, hay cosas que surgen en el deporte que, que el talento se encarga de resolverlas y que nosotros estamos para guiar ese proceso y hacerlo mejor, para que un Cristiano Ronaldo en esa capacidad de salto, de despegue que tuvo, no lo haga una vez, que lo haga 30 y 40 veces, ¿no es cierto? Y que así como él pueda aparecer Juan Pérez y que intente hacer lo mismo, pero no como él, sino que lo haga como Juan Pérez. Que Claro. ahí es donde viene el problema. La información que nosotros recabamos, todos los profesionales, escucha a uno, escucha a otro, lee uno, lee otro, aparece cada loco con su Sí, teoría, tal cual. lo cual lo apruebo, que aparezcas con tu teoría, pero de ahí a posicionarla como un hecho válido, real y auténtico, único, es problema Eh, de quien lo recibe y lo lee. el gran problema de la gente es que no tiene ese análisis crítico. Escucha a un autor, a un doctor que se encarga de la investigación de la ciencia, que no digo que está mal, yo lo utilizo porque también me parece que hay muchas cosas que nos puede ayudar, nos puede dar soporte, pero los que se dedican a la investigación no están en la trinchera, no están en el campo como estamos nosotros trabajando en el gimnasio. O sea, Correcto. un entrenador de escritorio, como lo digo yo, un entrenador de escritorio no me va a decir a mí cómo tengo que trabajar la zona media. Lo Por isométrico del ejemplo, antimovimiento, el isométrico, el trabajo de antimovimiento que proponen estos autores, es focalizar fibras lentas. Yo no necesito fibras lentas para mi deporte. Yo necesito entrenar la zona media. Claro, puedo trabajarlo con trabajo isométrico en algún momento, pero necesito más trabajos explosivos de zona media, así como también para miembro inferior, miembro superior. Entonces, lo isométrico focaliza las fibras lentas. Entonces, no digo que está mal trabajar los antimovimientos. Lo puedes trabajar. De repente para Doña Rosa, que no necesita fibra explosiva, puedes trabajarle los antimovimientos, puente, antiflexión, antirrotación para Doña Rosa, porque no necesita. Pero para un futbolista, para una voleibolista, para un basquetbolista que tiene muchos cambios de dirección, no no. te va a ayudar, no va a poder contrarrestar todas las demandas y diferentes perturbaciones endógenas y exógenas. Ni qué hablar en los deportes de contacto. En el fútbol hay mucho contacto, necesitas una buena estructura. Y la estructura no la vas a ganar haciendo un simple puente, quedándote 20, 30 segundos isométrico, sin ningún tipo de perturbación. O sea, la zona media hay que trabajarlo tanto. Puede ser de forma isométrica, estática, pero luego ir pasando de forma dinámica, con perturbaciones, Correcto. con empuje, etcétera, porque esta es la forma real para trabajarlo, ¿no? Correcto. Ahora, en el entrenamiento funcional, el primer paso es la zona media, indudablemente el primer paso, siempre partiendo de ejercicios simples a más complejos, ¿no? Correcto. El segundo paso, una vez que ya tengo esta estructura, los abductores rotadores de caderas, que básicamente son los grupos musculares que se encuentran más en las caderas, glúteo medio, glúteo mayor, aductores. Estos músculos me van a garantizar estabilidad para miembros inferiores también, para rodilla, para tobillo y también para miembros superiores. Y lo último, los estabilizadores de las escápulas, para deportes, por ejemplo, donde hay mucho movimiento por encima del hombro, voleibol, tenis, etcétera, Pero etcétera. mira, un detalle importante, por ejemplo, si nos enfocáramos en el fútbol, mira, y tocando los estabilizadores de la escápula. Hace poco leía un tema sobre Klopp, Jürgen Klopp, que es uno de los mejores Claro, entrenadores actualmente en el mundo, y resulta que el entrenador, el tipo sumó a un profesor especialista en saques laterales. Y uno dice, te empiezas a golpear la cabeza y dices, está loco, ¿no? Resulta que el tipo, dentro de la secuencia del desarrollo del juego, encontró que el saque lateral eh, lo puedes usar, es una arma que tú, si la usas de claro, tal manera cual. correcta, canalizas una posibilidad de ataque bastante importante. Y mira, empezaron a trabajar con el preparador físico, con todo el equipo técnico en general, empezaron a trabajar las mejoras de los movimientos en toda esa zona. Claro. Y hoy tienes a un alto porcentaje de jugadores que hacen el movimiento, ¿correcto? Con más dinámica y con más fuerza hacia el punto a donde quieren que el balón vaya. Mira, Tal cual. un detalle como el que acabas de mencionar relacionado con el fútbol. No voy a hablar del voleibol y del básquetbol, que por ende si no lo tienes, obviamente se hace muy complejo, ¿no? Sí, Pero tal mira, cual. No, sí, cuando se habla en la fisioterapia deportiva, y eso los fisioterapeutas lo tienen bastante claro, es que la salud del hombro depende mucho de la escápula.
¿no? Y en deportes, por ejemplo, en la que estoy yo, en el voleibol, la estabilidad escapular es algo que la trabajamos todo el tiempo para mejorar esta salud y la articulación del hombro, ¿no? Ujú. Por eso que, al igual que cuando estamos hablando de los abductores y rotadores de cadera, son los que se van a encargar de darle control y estabilidad al miembro inferior para evitar o reducir que se medialice la rodilla, o sea, que genere un valgo dinámico de rodilla. Entonces, estos tres puntos siempre van a ser fundamentales para iniciar el bloque general o el entrenamiento funcional. Una vez que vayamos trabajando este primer bloque, que yo lo utilizo siempre como entrada en calor, lo utilizo siempre como entrada en calor, pero repito, va a depender en qué periodo me encuentre. Si estoy en el periodo competitivo, ya no lo voy a usar tanto, uso una entrada más específica de acuerdo al deporte, pero si estoy más lejos de la competencia, sí lo puedo utilizar, ¿no? Una Ujú. vez que garantizamos esta parte central, ¿no? Nos enfocamos en lo que es balance y simetría. Balance es que todos los grupos musculares de la cara anterior tengan la misma estructura y fuerza que la cara posterior, ¿no? Todos tenemos más fuerza en press banco, pero cuando tenemos que hacer dominadas no lo hacemos mucho. O todos somos más fuertes haciendo planchas, pero para hacer remo nos cuesta, ¿no? Y simetría es que tanto mi lado derecho sea fuerte y estable como mi lado izquierdo. Todos siempre, por ser diestro, por ser zurdo, tengo más fuerza en un lado del cuerpo, Sí, eso sí. es normal, Un ¿no? dominante, hay un dominante siempre. Exactamente, nunca vamos a lograr que ambas tengan la misma fuerza, nunca, jamás. Pero sí, si la diferencia es abismal entre una y otra, el preparador físico, el fisioterapeuta encargar que esta diferencia no sea muy alejada. Siempre habrá una pierna más fuerte, eso lo tenemos claro, pero que esta diferencia con la otra no sea mucho, porque si no, indudablemente vamos a generar posiblemente lesiones con la pierna que más realiza o aplica fuerza, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre digo, es como manejar un auto. Nadie maneja un auto con la llanta derecha inflada 38, 36 y con la llanta izquierda inflada 28, 29, ¿no? Porque indudablemente hay un desbalance y esto genera complicaciones, lo mismo con el deportista, ¿no? Tanto la pierna derecha, la pierna izquierda deberían tener por lo menos casi los mismos niveles de fuerza, de control. Y no solo de fuerza, sino también cuando hablamos de flexibilidad, que le hemos estado mencionando en la valoración inicial, del movimiento, las evaluaciones posturales, estáticas, dinámicas y evaluaciones de rendimiento, ¿no? Entonces, ahora en cuarentena, para los que están trabajando todavía de forma virtual, les comento, yo estuve trabajando de forma virtual con la selección de voleibol sub-14 y 16 estos 9 meses, y esos 9 meses nos hemos encargado, aproximadamente 7 meses nos hemos encargado de trabajar toda la parte, la primera base de la pirámide, que es el entrenamiento funcional. Ejercicio con su propio peso, con silla, con botellas de agua, algunas tenían mancuerna, otras no, algunas tenían liga. Hemos tratado de que en esta parte de la cuarentena sacarle provecho y a trabajar sobre todas las asimetrías, desequilibrios musculares, problemas de flexibilidad. ¿Por qué? Porque había más tiempo para trabajar, había más Claro. tiempo, no te apresurabas porque luego estaba la parte técnica, o sea, podías dar el lujo de trabajar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero cuando ya estamos terminamos este primer bloque, nos vamos a lo que es reclutamiento y sincronización, que ya sería la parte específica del deporte, ¿no? Ya Ujú. nos vamos a enfocar más en lo que es los desplazamientos específicos del deporte, los Claro. trabajos más de potencia específicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya podemos ganar y mejorar porque hemos tenido una buena base de preparación. Hemos tenido una base de fuerza, una base de flexibilidad, una base de resistencia, y esto nos va a permitir convertir todo lo que hemos ganado. Y lo último, claro está, que ya serán las necesidades específicas cuando estamos ya en la etapa competitiva. En la etapa competitiva, mientras más lejos de la competencia, podemos simplemente mantener nivel de fuerza, nivel de potencia, mantenerlo, pero ya indudablemente las cargas bajan y estamos cerca a la competencia. Pero esto es básicamente el orden que se le puede enfocar para los que están trabajando en deportes colectivos, deportes individuales, o para deportistas en la que quizás no están en el alto rendimiento, pero están en un mediano rendimiento. Ujú. Incluso para Doña Rosa, ¿no? Sabemos que no tiene etapa competitiva, pero incluso para Doña Rosa también puede tener el mismo orden. Zona media, victoria y rotador de cadera, estabilizador de la escápula, fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, La competencia de Doña Rosa va a ser calidad de vida. exactamente, Esa es exactamente, su competencia. tal cual. Vamos con la última presentación, diapositiva, perdón, Leandro.
Bien. Y este es un gráfico interesante que sale del libro Nuevas Tendencias en Fuerza y Musculación de Julio Tuz, que fue, no sé si sigue como preparador físico de la Juventus. Julio Tuz, un especialista en entrenamiento de la fuerza y en prevención de lesiones, tiene varios libros publicados. Hasta ahora sigue, déjame Eh, decirte. Hasta ahora Sí, sigue, también un tiempo, si no me equivoco, estuve trabajando con Paco Ceirulo, tal cual. mucha bibliografía por parte de Julio, que habla mucho del entrenamiento excéntrico, con las máquinas inerciales, tiene bastante lectura, así que para todos los que están presentes les recomiendo que investiguen a Julio Tuz, lean, pero no solamente se queden con la metodología que proponen, sino abran un poco más todo el panorama, lean a otros autores también. Y este carrito, esta locomotora, si bien se fijan que las ruedas posteriores serían el entrenamiento funcional, las ruedas delanteras serían el entrenamiento estructural y la parte superior el entrenamiento cognitivo. ¿Qué dice Julio tú respecto a eso? Las llantas que nos van a otorgar potencia son las ruedas posteriores, que es el entrenamiento funcional con todo lo que hemos hablado. Claro está que ¿qué son las ruedas posteriores? La fuerza de base, la flexibilidad de base, la resistencia de base, control motor, simetría, balance, etcétera, etcétera. Y las ruedas delanteras también aplican potencia, pero necesitan de una base, necesitan de la base del entrenamiento funcional. El entrenamiento estructural sería ya los trabajos específicos, los trabajos de potencia específicos, ¿no? Y esta locomotora, para que pueda avanzar, necesita fuerza y potencia de las ruedas posteriores, que es lo que estamos hablando del entrenamiento funcional. Entonces, analizando esta gráfica, entendemos que ambas se complementan, ¿no? Ambas se tienen que complementar. Como dice Julio Tuz, la fuerza a partir de la fuerza se pueden expresar las diferentes capacidades, ¿no? Si yo tengo fuerza, podré saltar más, podré correr más, podré rendir más, ¿no? Pero esta fuerza luego la tengo que convertir a algo más específico. Entonces, para ir cerrando, a modo de conclusión, a todos los entrenadores, preparadores físicos y a todos los que están viendo esta transmisión, es entender que para yo mejorar ciertas habilidades específicas de mi deporte necesito de las ruedas posteriores. No puedo mejorar mi potencia específica para mi deporte si no tengo lo que son la primera base de la pirámide o el entrenamiento funcional o balance y simetría, ¿no? Necesito de una estructura de donde me pueda agarrar o sostener para mejorar estas habilidades. Y si yo quiero mejorar el entrenamiento específico, si no tengo la parte posterior, estamos complicados, ¿no? Entonces, esto ha sido toda la presentación. Espero que al público le haya gustado, ¿no? Hemos tratado de... Me quedo con un detalle, Diego, me quedo con un detalle de esa gráfica que acabas de mostrar. La había visto y complemento lo que estabas diciendo. Bueno, complemento no, porque ya lo dijiste todo. El entrenamiento cognitivo. O sea, necesitas el entrenamiento funcional, que es el tema del que hemos tocado, del que hemos hablado, para que sepas dónde está ubicado, qué tipo de rodaje es el que te genera, ¿correcto? O sea, no es solamente saltar, no es solamente levantar una barra, no es solamente hacer barras, sino es ordenarlo y llevarlo de manera secuenciada y correcta para que desarrolles bien el objetivo que te hayas planteado. Luego viene ese entrenamiento estructurado, el estructural, que está relacionado con las acciones propias de lo que tú vas a buscar. Pero todo esto lo englobas en para qué lo vas a usar y en qué momento lo usas. Y esto está relacionado con el deporte que practiques, ¿no? O sea, todo lo ganado, todo lo que tienes, ahora lo usas de manera correcta en las situaciones y en los momentos que el deporte te exige, en acciones ofensivas, en acciones defensivas. Tú tocabas el tema de que muchos de los métodos de entrenamiento están orientados hacia los deportes individuales, ¿no? Que hay poca información sobre los deportes colectivos. Justo uno de los métodos de Ceirulo, ¿no? Que te habla del método estructurado, te habla y te subdivide en distintas situaciones en donde te habla de la complejidad del entrenamiento, de lo simple a lo complejo, pero basado en situaciones en los estados que el propio deporte, en este caso el fútbol, te va generando. Y la idea es esa. Yo decía, una vez escuché a alguien decir de que el preparador físico, voy a enfocarme solo en el preparador físico, es un loco tratando de aterrizar sus propias historias, las historias que surgen por la cabeza de cada uno de nosotros
para poder buscar el mejor desarrollo y el mejor desempeño de ese deportista. Pero somos locos, porque solo a algún loco se le ocurre decir, bueno, pues vas a saltar 10 veces 30 centímetros de altura a 1 metro de separación. ¿Y por qué no 80? Porque se me ocurrió 1 metro, pues. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque estudié esto, porque vi esto, analicé esto, y voy a ver si resulta. Porque ahí viene también la autocrítica, ¿no? ¿Qué evolución de entrenamiento tuviste saltando a 30 centímetros de altura, a 1 metro de separación y que sean 10? Canalízalo con el resultado. ¿Sirvió? ¿Funcionó? La retroalimentación, la retrospectiva. No, tenía que haber sido 80 centímetros y tuvo que haber sido a 28 centímetros de altura. Y no fueron 10, debieron haber sido 8. Bueno, o a lo mejor debieron ser más, a lo mejor debieron ser menos. Repito, la historia que le tocó vivir a Diego, la historia que le tocó vivir a Alfredo, cada uno en su escenario, en el nivel de competencia, con ese grupo de deportistas, es una historia. La que te den al año siguiente o en la temporada siguiente es otra historia. Y tienes que empezar de nuevo. Sí, ahí pedimos a Leandro, no sé si tendrá los videos para que el público también pueda visualizar algunos ejercicios para poder cerrar con el entrenamiento funcional en este marco teórico. Bien, aquí por ejemplo vemos a un basquetbolista. Estuve trabajando en el Colegio Sagrado Corazón de Belén como entrenador y preparador físico, pero el único. Es un ejercicio con una superficie deslizante, en la que estamos trabajando sobre la cadena posterior. Al momento que el deportista levanta la cadera, estamos haciendo una activación isométrica, concéntrica, isquiotibiales glúteos, y al momento de extender la pierna, estamos trabajando sobre una activación excéntrica de los isquiotibiales. Se puede trabajar a 2 piernas, se puede trabajar a equilibrio, con TRX, con... Justo hablábamos sobre esto, porque casi siempre los deportistas tienen más fuerza en los cuádriceps y la parte posterior está muy debilitada. Entonces, es importante también trabajar sobre la parte posterior del cuerpo. Vamos con un siguiente video. Y se justifica por distintas situaciones, ¿sabes? Los recorridos de espalda, los cambios de dirección, las aceleraciones y desaceleraciones. Por ejemplo, este es un ejercicio de zona media, isométrico, claro está. Esto, por ejemplo, se le llama antiextensión, ¿no? Utilizando 2 superficies inestables. Cuando estamos buscando con deportistas en la primera base, trabajando sobre lo general, posiblemente haremos algunos ejercicios isométricos con algunas perturbaciones, movimientos, pero luego tendremos que ir variando ejercicios más dinámicos, más explosivos, con balones medicinales, con rotaciones, giros, poleas, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente ejercicio de control de zona media utilizando dos superficies inestables, que se le pueden usar para los que están trabajando en gimnasios, los que están trabajando para Doña Rosa, de menos complejo, ¿no? O para deportistas principiantes. Siguiente video, por favor. Doña Rosa va a terminar regresando al mercado con 4 bolsas a la vez y no va a tener ningún problema. Este es un ejercicio similar al que vimos con el otro deportista. Está realizando una triple amenaza, parte isométrico, concéntrico, excéntrico, de cadena posterior, utilizando una superficie deslizante y a la vez con un disco de 5 kilos, lo que hace que sea mucho más complejo al momento de tanto del regreso y como el momento excéntrico, ¿no? Dime, ¿el uso del disco es para hacerlo más complejo? No, al momento de que el deportista se echa y tenga que regresar la pierna, tiene que jalar todos estos 5 kilos, y donde va a ser más énfasis en la fuerza concéntrica. Okay. O sea, al momento de deslizar no hay problema, pero al momento de traer estos 5 kilos hacia adentro, supone bastante fuerza concéntrica para los isquiotibiales. ¿No? O sea, no es lo mismo con 5 que con un disco de 10. No. Aumenta la gravedad. Claro, es mucho más complicado, ¿no? Es muy complicado. Ahora, cuando hablamos de grupos musculares, muchas veces nos enfocamos en ciertas actividades como por ejemplo el ciclo de estiramiento, acortamiento o el método pliométrico para mejorar la fuerza explosiva. Pero cada grupo muscular, cuando estamos trabajando con deportistas, por ejemplo en este caso isquiotibiales, debe ser fuerte en isométrico,
debe ser fuerte en concéntrico y debe ser fuerte en excéntrico. Esto garantiza una mejor salud para este músculo y también para las articulaciones que están arriba y abajo. Así también con el cuádriceps. Debe ser Es un fuerte en círculo. isométrico, exactamente. Debe ser fuerte en isométrico, fuerte en excéntrico, fuerte en concéntrico, ¿no? Y eso mucho en la fisioterapia deportiva y en la rehabilitación deportiva se trabaja. Por eso que el Sí, sí, trabajo sí. interdisciplinario es fundamental. Primero, ganar fuerza en isométrico, ganar fuerza en concéntrico, ganar fuerza en excéntrico, y Y al después, final combinar con lo que se llama contracciones trifásica o ausotónico, que es isométrico, concéntrico, excéntrico. más conocido como los tres tiempos, el trifásico, la Es el verdad. Sí, trifásico, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pero como decíamos, un entrenamiento podrá ser funcional como podrá ser afuncional para algo. Si a este deportista el primer día de entrenamiento le manda a hacer ese ejercicio, será un ejercicio afuncional porque no pasó por una progresión. Vamos con un siguiente video y la perfecto. última, a ver si tenemos. Por ejemplo, aquí ella juega básquetbol y hace un press plano sobre una superficie inestable. El ejercicio no está focalizado en mejorar niveles de fuerza, porque ya hay bastantes estudios que hablan, ¿no? Cuando trabajar la fuerza en superficie inestable, el foco no está en ganar fuerza. Si alguien quiere mejorar la fuerza, se tiene que trabajar en superficie estable, o sea, yo quiero mejorar la fuerza de pierna y quiero hacer sentadilla, voy a trabajar en piso, no voy a trabajar arriba de dos bosses. Si vas a trabajar sentadilla arriba de dos bosses, posiblemente tu objetivo sea otro, pero no mejorar la fuerza. En este caso, la deportista está buscando mejorar tanto la activación de la cadera, porque al momento de extender cadera, ella con la cadera arriba está contrayendo todo el tiempo los glúteos y la zona media, por lo cual solamente está colocando sobre la pelota la parte superior o la altura de los hombros y utilizando una mancuerna para hacer el gesto del press plano o press unilateral, ¿no? Pero en este foco, en este ejercicio, estamos buscando la estabilidad central, ¿no? Repito, Correcto. si yo quiero mejorar la fuerza, tengo que trabajar en superficie estable. Si quiero mejorar mi equilibrio, si quiero mejorar mi zona media, bueno, puedo utilizar superficie estable como superficie inestable. Si yo quiero trabajar la propiocepción se puede trabajar en diferentes superficies. Hay un gran error pensar que si yo me paro arriba de un bozo, estoy trabajando en propiocepción, pero no necesariamente estás trabajando en propiocepción. La propiocepción la puedes trabajar a dos piernas en el piso, ojos cerrados, ojos abiertos, con diferentes estímulos, ¿no? Las puedes trabajar parado sobre una pierna, la puedes también trabajar sobre una superficie inestable, pero no necesariamente la propiocepción solamente es Bosu o Sí, arriba de una pelota. Es un gran error que a sí. veces se comete en los entrenadores, preparadores físicos. Y muchas veces pararme sobre una Bosu no será quizás funcional para este deportista. ¿Por qué? Podrá ser afuncional. ¿Qué pasa? Si yo me paro sobre una voz y constantemente la rodilla se medializa, o sea, constantemente hago valgo dinámico de rodilla todo el tiempo, es un ejercicio funcional para este deporte. Quiere decir que no está capacitado para hacer este movimiento, por lo cual necesitará primero trabajar en el piso a Eso. una pierna, ¿no? Para buscar un mejor control del tobillo, de la rodilla y la cadera. Sí, Bien. correcto. Es lo mismo cuando hablamos de la cantidad de repeticiones, ¿no? Uno dice, más repeticiones, estoy haciendo un mejor entrenamiento, ¿no? Cuando recién estás empezando, capaz sea prudente y recomendable empezar con menos repeticiones para que no pierda la calidad del movimiento. Exactamente, sí. Siempre priorizamos mucho lo que es la calidad o lo que es la eucinesia, ¿no? La calidad de movimiento para que el deportista concientice cómo es la técnica correcta y sobre todo que esto le ayuda a generar engramas motores correctos, ¿no? O sea, el deportista realiza Correcto. una buena técnica, 4, 5, máximo 6, listo. Si hacemos muchas repeticiones, muy Sí, posiblemente cometan muchos errores y ya se pierde la técnica o la orientación del estímulo que se le pueda brindar. Y bueno, Alfredo, esto ha sido toda la presentación. Espero no que haya olvídate. sido. Olvídate. Mira, Diego, me quedo corto de, obviamente, como todos los que han seguido atentamente estas dos conversaciones que hemos tenido, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en estos dos conversatorios
contigo, en un tema que da para muchísimas veredas, porque mira, dentro de esa pirámide de la que hablaste, hemos tocado solo la primera, y todavía faltaría hablar bajo la misma modalidad en la segunda y en el tercer eslabón de esa construcción a través de esta pirámide para alcanzar el rendimiento óptimo. O sea, da para mucho Yo creo mucho que espacio. la presentación de la semana anterior y la de hoy ha sido un pequeño introito nomás, o sea, ha sido Obvio. una introducción al entrenamiento funcional. Sí, sí, sí. Y me quedo con algo importante que mencionaste la semana pasada, y que hoy lo hemos recalcado, ¿no? No asumamos que cualquier tipo de actividad que desarrollamos ya es un entrenamiento funcional. Y tampoco se dejen sorprender por quien te dice de que estás haciendo un entrenamiento funcional, de pronto no orientado a como lo has escuchado en estas dos presentaciones. Rescatar y valorar al profesional meticuloso, Exactamente. responsable, y que genera un estudio previo antes de poderte indicar qué tipo de ejercicio y por qué lo estás haciendo. Debería ser las Exactamente. consultas que le hagas a la persona que te diga: salta, tírate, agáchate, da vueltas, pregúntale por qué y para qué. Ese sería Claro, el camino correcto, ¿no? porque de repente usted, Alfredo, está haciendo un entrenamiento que es funcional para tu deportista, pero podrá ser afuncional para las mías. Quizás Correcto. son deportes distintos, son poblaciones distintas, Así es. niveles de rendimiento muy diferentes, niveles de experiencia muy diferentes. O sea, Sí, sí. a veces ocurre, ¿no? Copiar ejercicio, rutina de la Juventus, del Barça que veo en YouTube, del Manchester, y lo quiero aplicar a mi equipo. Puede ser funcional para ellos, pero no será funcional para mí, podrá ser afuncional, entonces no voy a buscar estos resultados, porque Así es. simplemente no son realidades muy distintas. Muy Ese es diferentes. el gran problema de las redes sociales, como decía la semana anterior, es un arma de doble filo, que si bien por el lado positivo tenemos una catarata de información que puede ser buena o mala, y por el lado negativo está pues que todo profesional que recién está empezando, estudiante, es una trampa, ¿no? Es una trampa porque te, te encandila la gran cantidad de informaciones que ves, videos, fotos, lecturas, libros. Entonces, y este es un gran problema a veces cuando no sabemos diferenciar entre la No, información por que favor. realmente es buena o la información que posiblemente te va a confundir más. Bueno, Diego, nada, el tiempo nos gana, softball nos sigue, ya me está tocando la puerta. Agradecerte por tu participación, por tu presencia, agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Me quedo corto con los saludos, que les prometo que la próxima semana a uno por uno le genero sus saludos. Y la despedida, Diego, ahí el Bueno, agradecimiento. agradecer nuevamente a esta plataforma y a Alfredo por la oportunidad de una vez más compartir este tópico y a todo el público que trataremos de responderles sus dudas en los comentarios y les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos y que pronto quizás nos estaremos viendo nuevamente hablando sobre otro tema. Definitivamente. Y para todos ustedes, el agradecimiento por volvernos a acompañar. Reitero, con el compromiso de saludarlos la próxima semana. El tiempo me gana. Y a cuidarse. La próxima semana, valga la redundancia, con otro tema de interés y de importancia dentro de la preparación física. Sigan en la programación de Evolution 360, que viene softball. Gracias. Nos vemos.